Hola, soy Ulises Higareda y esto es Cómo pensar como arquitecto. En este podcast exploramos no solo lo que hace un arquitecto, sino cómo piensa. Hoy vamos a hablar del contexto, y no me refiero solo al sitio donde se construye una obra. Me refiero al conjunto de factores, visibles e invisibles, que definen una respuesta arquitectónica. El contexto es clima, cultura, historia. Es geografía, tradición, lenguaje. Y entenderlo no es opcional, es esencial. Cuando se habla de contexto, uno de los primeros elementos que los arquitectos aprendemos a observar es el clima. No es lo mismo construir en Mérida que en Tijuana, ni en Bogotá que en Berlín. El sol, el viento, la humedad, la temperatura. Todos estos elementos afectan cómo pensamos una fachada, cómo orientamos un espacio y qué materiales usamos. La arquitectura vernácula es un gran ejemplo de adaptación climática. Antes de que existiera el aire acondicionado, la gente sabía cómo evitar el clima. Patios interiores, techos altos, muros gruesos, celosías, corredores. Cada una de estas soluciones es una respuesta concreta a una necesidad ambiental. En el sur de México, por ejemplo, los techos inclinados de palma y los muros abiertos permiten la ventilación cruzada. En el altiplano, los muros de adobe guardan el calor durante la noche. Y en los climas desérticos, el color claro de las fachadas refleja el sol abrasador. Pero hoy, muchas veces copiamos modelos sin pensar. Hacemos casas con ventanales enormes orientados al poniente, sin sombra, sin protección. Y luego compensamos con más consumo energético. Pensar como arquitecto es preguntarte, ¿qué me está diciendo el lugar sobre cómo debe vivir la gente aquí? Diseñar con el clima no es limitarte, es colaborar con la naturaleza, no luchar contra ella. Además del clima, el contexto incluye algo más sutil, pero igual de poderoso, la cultura y la historia del lugar. Cuando un arquitecto ignora la historia, corre el riesgo de diseñar algo que no pertenece, pero cuando la estudia, cuando la escucha, su proyecto adquiere otra dimensión. No se trata de copiar lo antiguo ni de disfrazar lo nuevo. Se trata de entender los símbolos, las proporciones, los materiales y las formas de vida. Por ejemplo, en muchos pueblos de México, la plaza central no es solo un espacio libre, es el corazón cívico, religioso y social del lugar. Construir un edificio público sin entender esa tradición puede romper la vida comunitaria. La cultura también se expresa en los materiales. El uso de la piedra en Oaxaca, la madera en Chiapas, el ladrillo en Guanajuato. Cada uno cuenta una historia sobre el trabajo, el oficio y la memoria. Y la arquitectura también puede dialogar con lo preexistente. No todo tiene que ser contraste. A veces, la mejor decisión es continuar el lenguaje. Otras, marcar una ruptura consciente. Pero para decidir eso, primero tienes que conocer lo que hubo antes. Los arquitectos no trabajamos en hojas en blanco. Cada terreno, cada ciudad, cada barrio tiene capas de historia. Y nuestra labor es decidir con cuáles de esas capas queremos conversar. Ignorar la historia es perder una oportunidad de conexión, y eso se nota. Los proyectos que entienden su contexto cultural y su historia se sienten más en casa. Y cuando una obra se siente en casa, las personas la hacen suya. A veces se piensa que atender al contexto es una limitación, pero en realidad el contexto es una fuente infinita de inspiración. Cada proyecto es una conversación con su entorno, y en esa conversación no está solo. Están el clima, la cultura, la historia, pero también las personas que habitarán ese espacio. El contexto te da pistas, te da dirección, te da sentido. Diseñar ignorándolo es como hablar sin haber escuchado antes. Es gritar en un idioma que nadie entiende. Pero cuando lo entiendes, todo fluye. Las decisiones empiezan a tener lógica. El proyecto deja de ser un objeto aislado y se convierte en parte de un sistema más amplio. Eso no significa que el contexto dicte todas tus decisiones. Tampoco significa que todo deba camuflarse o adaptarse sin cuestionar. Pensar como arquitecto es tener criterio,
saber cuándo seguir una tradición y cuándo romperla, cuándo mimetizarte y cuándo destacar, pero nunca actuar desde la ignorancia. La buena arquitectura no es solo forma, es respuesta y es diálogo. Y ese diálogo empieza con una pregunta que deberíamos hacernos siempre. ¿Qué me está diciendo este lugar? Esa pregunta, tan sencilla como poderosa, puede cambiar por completo el rumbo de un proyecto. Gracias por escuchar este episodio de Cómo pensar como arquitecto. Hoy hablamos del contexto, ese gran maestro silencioso que siempre está ahí si lo sabes observar. Recuerda, el clima, la cultura y la historia no son obstáculos, son aliados. Y cuanto más lo entiendes, más profundo puede ser tu trabajo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, sigue observando, sigue preguntando y sigue pensando como arquitecto.